Como decíamos antes de la tanda, y esto, si no me equivoco, fue publicado por primera vez en estos días por el diario El País, estos avances de un informe o de una serie de informes que tienen en su raíz una investigación del Centro de Medicina Nuclear e Imagen Molecular del Hospital de Clínicas, que estaba investigando lo que genera el cannabis que se vende en farmacias, el cannabis del 4% de THC que se vende en farmacias en el cerebro de sus consumidores. Uno de los encargados de esta investigación es el doctor Rodolfo Ferrando, doctor en Medicina Nuclear e Imagen Molecular, con quien hablamos ya hace unos meses capaz, junto con Cecilia Escorza, por el trabajo que venían realizando cada uno de sus vertientes con el impacto de la pasta base en el cerebro. Bueno, ahora vamos a meternos con el impacto del cannabis regulado en Uruguay en el cerebro de sus consumidores. Rodolfo, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, gracias, Diego. Un gusto estar con ustedes acá, ¿no? A ver, vayamos por partes. Al final vamos a ir a los resultados, pero es así, ¿no? Ustedes venían trabajando con el centro con consumidores de pasta base. ¿Y en qué momento nace esta bifurcación al estudio de cannabis? Nosotros empezamos con pasta base cuando la pasta base entró al país y empezó a hacer ruido y tuvimos algunas observaciones iniciales de usuarios que venían de psiquiatría y los habíamos estudiado y veíamos lo que estaba pasando en el cerebro. Y eso llevó a presentar proyectos de investigación que formalmente empezaron en 2009 y transitamos como 10 años o más, culminando con un proyecto multicéntrico que dirigimos para todo el Cono Sur. Y en esa época, un poco antes, ¿no?, ya de eso, empezó a gestarse todo lo que era la regulación del cannabis. Entonces, como mucha gente que trabajaba en drogas, esa es una situación muy favorable para estudiar una sustancia cuando sale de la clandestinidad y pasa a ser una sustancia regulada, habilitada, porque bueno, se puede saber cómo son las características de esa sustancia y relacionarla con los hallazgos. O sea que todo esto, la primera vez que presentamos este proyecto fue en 2014, se financió después de varios intentos recién en 2019 y ahí empezamos a trabajar. Y está en curso. ¿Le presentaron el proyecto a quién? A diversas instituciones financiadoras, ¿no? Por ejemplo, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la Junta Nacional de Drogas. Esos fueron algunos de los lugares donde se presentó y lo terminó financiando justamente la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la CSIC, de nuestra Universidad de la República en ese año. ¿Y recién consiguieron la financiación en 2019? Porque es curioso. En 2019. Porque uno podría decir que el interés por estudiar esto es inmediato al surgimiento de la ley. Y bueno, sí, eso fue un poco una desilusión en un principio. Seguimos insistiendo hasta que conseguimos que se financiara. También vimos como en paralelo a veces se financiaban proyectos de drogas que por ahí no tenían el mismo impacto que tenía esto, pero bueno, que de repente no hacían tanto ruido como hacía ¿no? ¿Había un tema de prejuicio también hacia la sustancia? Probablemente, porque bueno, por el tratamiento que se le dio al cannabis inicialmente en el país, que digo, de alguna manera tiene todo un contenido político y si se quiere económico, hay otros intereses atrás que es lógico. Es lo que pasa, por ejemplo, con el alcohol y las diferencias que hay entre las políticas contra el alcohol y las que hay contra el tabaco. Se ha logrado muchísimo el descenso del consumo de tabaco con una política agresiva de educación a la población, y con el alcohol no se ha hecho lo mismo, porque evidentemente hay intereses económicos y esto pasa en todos lados del mundo, ¿no? Claro. Y eso a la hora de estudiarlo también juega, porque a veces está como la percepción nuestra afuera de la ciencia de que bueno, es una cosa como muy aséptica, que no está, viste, ese tipo de intereses o debates o la cuestión de cuánto pesa políticamente también lo que vos estudies y los resultados que saques. ¿Ese tipo de cosas se dan en la cotidiana? Si nosotros valoramos eso de alguna manera... Claro, si termina jugando un rol ese tipo de intereses y de percepciones políticas a la hora de que se estudie y que no se estudie en la ciencia. Yo creo que por lo menos en la Universidad de la República hay independencia de eso, ¿no? Yo nunca he recibido presiones políticas sobre qué investigar y qué no investigar, y no conozco otra gente que, por lo menos en mi área o en mis cercanías,
que las haya sufrido. Sí consideramos esos factores a la hora de investigar un tema, porque puede ser una herramienta para recibir más fácil financiación. Si hay un interés en la opinión pública, si hay un impacto directo político o social en los posibles resultados, eso te da mayor posibilidad de acceder, o debería darte mayor posibilidad de acceder a financiación, porque hay un interés general en el tema. Y a su vez te permite también presentarte a determinados llamados que a veces son menos competitivos que los clásicos llamados de ciencia, que son más abiertos, que son llamados, por ejemplo, orientados a la inclusión social o al impacto social o por ejemplo, a temas o vinculación con el sector productivo o con la sociedad y la producción. Son tipos de llamados que tienen estas agencias que por ahí son menos explorados, se presenta menos gente y tenés más posibilidad de éxito. Acá lo que hay que entender, por lo que decías, es se regula el mercado de cannabis en Uruguay con sus particularidades, es decir, el Estado es proveedor, a su vez terceriza la producción, pero el Estado y en definitiva los impulsores de esta política se jugaron una parada importante porque el Estado empezaba a vender un producto que estaba muy, muy cuestionado y encima incorporaba a terceros actores privados. Investigar las posibles consecuencias que ese producto que el Estado vende, que aparte lo produce un privado, y los resultados que podía dar esa investigación, podía ser riesgoso políticamente. Tal vez sí. Tal vez sí. Es posible. Es posible y es una causa posible más allá de los defectos que pudiera tener nuestro proyecto desde el punto de vista académico. Posiblemente es una de las circunstancias que motivó que lo tuvimos que presentar varias veces y que tardáramos tanto en conseguir la financiación. Ahí está. Vamos ahora sí a la investigación en sí. O sea, ustedes delimitaron esta línea de investigación al cannabis de 4% de THC y después le agregaron las otras variantes. ¿Es así? Originalmente el proyecto ya incluía, en realidad el objetivo principal estaba como orientado al efecto protector del CBD, que es el segundo cannabinoide en importancia en la planta después del THC, y que no es responsable de los efectos psicotrópicos de la droga, sino que es el THC, pero que tiene un uso medicinal muy importante y que además en estudios previos se ha puesto en evidencia efectos en el sentido opuesto. Es decir que, por ejemplo, cuando el cannabis, el THC, componente THC generaba ansiedad, el componente CBD tendía a calmar la ansiedad o generar sedación mental. Y así pasa con varios efectos mentales, digamos, del cannabis, que el CBD tiene como un efecto protector. Entonces, inclusive en ese momento pensamos en, empezamos esto orientado por ese lado, con la idea de que también, si se van a poner a la venta productos, se pueda pensar en un producto que sea más benevolente. Digo, si se le puede agregar más CBD al cannabis que se vende, por ahí entonces los efectos indeseables o los efectos negativos son menos. Hay que tener en cuenta que podría también eso involucrarse en los efectos buscados. O sea, podría atenuar de alguna manera los efectos del cannabis recreativo que produce el THC y podría de esa manera jugar en contra. No está claro eso del todo. Pero de todas maneras, esto podía tener impacto inclusive en las variedades de cannabis que se pusieran a disposición del público. El proyecto estaba estructurado de manera de estudiar un grupo de voluntarios entre 18 y 40 años de edad, de un grupo sin consumo significativo de ninguna droga psicoactiva, un grupo que consumiera un cannabis de relativamente baja potencia o la potencia tradicional, que es menor al 5%, que en ese momento se estructuró dirigido a las farmacias porque era el cannabis que había disponible en las farmacias y porque además teníamos la seguridad ya de esa concentración estudiada, y un tercer grupo que tuviera consumidores de cannabis de alta potencia, para lo cual estaba previsto, y fue lo que hicimos, recurrir a usuarios de clubes de membresía
y a autocultivadores, gente que tiene planta, que está habilitada para tener plantas en su casa. O sea, todo el cannabis era cannabis que estaba reglamentado. Todo lo que hay en el proyecto es cannabis que está dentro del modelo de regulación uruguayo, ¿no? Y a su vez la idea era dividir el grupo de alta potencia en 2 subgrupos, uno que tuviera CBD alto y otro bajo. Eso es lo que por ahora no hemos logrado y estamos teniendo más dificultades porque la mayoría de las plantas analizadas tienen CBD muy bajo. ¿De cuántas personas era el estudio? 25 participantes por grupo, en total iban a ser 100, porque digo, considerando la variante del CBD. ahí está, iban a ser 100 voluntarios. Nos agarró la pandemia en el medio del proyecto, ¿no? Cabe destacar que es importante decirlo, que recibimos inicialmente un apoyo importante del IRCA, del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, porque este proyecto se financió a través de una modalidad que existe en CSIC, que se llama vinculación entre la universidad, la sociedad y la producción, en la cual una institución cualquiera o una empresa propone un tema que le preocupa, un problema, y la universidad o la ciencia propone una metodología para abordarlo y solucionarlo. Entonces, el que se presentó como contraparte de esto fue el propio IRCA. En ese momento estaba Martín Rodríguez como director del IRCA, estuvimos reunidos, ellos aceptaron presentarse como contraparte, inclusive hicieron todo un formulario que da trabajo, y nos presentamos y obtuvimos la financiación. O sea que se manifestó un interés, ¿sí? Por parte de ellos por el proyecto. ¿Ahí el IRCA, por ejemplo, proveyó también de los usuarios? Y ¿sí? Claro, eso incluía ayuda para acceder a los usuarios, porque bueno, todo esto es confidencial, ¿no? No se pueden conocer los datos de los usuarios. Lo que hicimos en farmacia fue, en conjunto justamente con el IRCA, repartir en algunas de las farmacias habilitadas un folleto que invitaba a sujetos a participar voluntariamente, forma anónima, etcétera, etcétera, y se les explicaba un poco en qué consistía la investigación. En ese momento recibimos más de 100 llamados. Teníamos una lista larga de gente para evaluar, evaluamos 20 y algo, 20 y poco. ¿Hay incentivo económico o no? No se usa eso, no. Como en otros países. En Uruguay no se usa, no estaba bien visto. Sí ofrecíamos algo de dinero para los traslados y para los gastos en los que incurriera la gente que participaba. Los famosos viáticos. Y exactamente, y seguimos ofreciéndolo, ¿no? Claro. Y los clubes y los cultivadores, ¿cómo dieron con ellos? Y a su vez, los clubes de membresía se llevaban gratis un análisis de la composición de sus plantas, que es una cosa que no sale barata, ¿no? Y los autocultivadores lo mismo. ¿Y lo difundió el IRCA también ese llamado? El IRCA también nos ayudó, y la Junta de Drogas nos ayudaron a difundir en los clubes de membresía. El reclutamiento de los clubes fue mucho más complicado, y sigue siendo, que el de las farmacias. En farmacias se nos anotaron más de 100 personas de una, mientras que en los clubes estuvimos meses. Esto fue todo post pandemia. Hubo que salir de toda esa situación para que la gente se animara de nuevo a participar en proyectos, entrar a hospitales. Entonces, esto está prorrogado ya. Seguimos trabajando en 2024 en algo que inició su trabajo en 2020. Entonces, se atrasó por todo ese tema. Pero de todas maneras, un poco nos sorprendió la insistencia que tuvimos que tener con los clubes, cómo la gente no se animó tanto a participar como pasó con las farmacias. Después, esto terminó teniendo más éxito en el boca a boca, a través de amigos, que uno siempre tiene algún amigo que tiene plantas en su casa o que es miembro de algún club y le dice, bueno, che, ¿querés participar? Esto es así, te analizamos la planta y te damos los resultados del estudio, es todo confidencial. Y así, en boca, amigos de amigos, gente conocida, alguna charla que yo di, en la que en varios lugares donde di charlas al respecto del tema, también consultaba si había interesados, les enviaba el folleto también para que estuvieran al tanto y se involucraran los que querían, y recibíamos, después de alguna de esas instancias de esas, recibíamos algunos llamados de gente que se interesaba en participar. Pero te iba a preguntar, una cosa es el análisis de la planta, pero capaz que estaría bueno saber un poco, en realidad por tu especialidad, ¿no? ¿Cómo es el análisis de una persona, ¿no? Porque tenés la imagenología
Sí. Y uno, la idea general que se hace, para explicarlo en términos, ¿no? Es sencillo, ¿no? Uno se imagina que como un estudio médico que te hacen de imagenología, haces un estudio del cerebro de la persona, eso te da determinadas imágenes, y a partir de eso vos sacás las conclusiones de, bueno, noto que comparado con un cerebro que nunca consumió esta sustancia, en este hay X, Y, Z de diferencias, ¿no? Es un poco así. Contanos cómo es ese proceso. Es exactamente así. Involucra no solamente imágenes, involucra un tipo de imagen muy particular. En este caso usamos una técnica que se llama SPECT, que es de medicina nuclear, es una tomografía computada que en realidad utiliza un radiofármaco que se concentra en el cerebro y se fija en las distintas regiones de acuerdo al flujo sanguíneo que hay en las diferentes áreas. Y como el flujo sanguíneo está asociado a la actividad neuronal, aquellas áreas que funcionan de más tienen más flujo y las que funcionan de menos tienen menos flujo. Y de esa manera tenemos un mapa de la distribución de la función cerebral en las distintas regiones del cerebro. Esto se llama imagen funcional o imagen funcional cerebral. Eran nuestro caballito de batalla, lo principal del proyecto, que viene de nuestra propia especialidad. Pero al igual que la metodología que usamos con pasta base de cocaína, esto se complementa con otro tipo de evaluaciones, dentro de las cuales la más importante es el estudio neuropsicológico o estudio neurocognitivo, que es un estudio que se utiliza mucho en los pacientes con deterioro cognitivo y demencia, que lo que hace es, mediante diferentes pruebas, escalas, digamos, pruebas de palabras, de números, con objetos, con figuras, se evalúa la memoria, la capacidad de atención, la función ejecutiva, que son funciones superiores del cerebro humano, que están sobre todo orientadas a la planificación, a la resolución de problemas complejos, al control inhibitorio, bueno, el juicio, la conducta social, etcétera. Y bueno, el lenguaje, las capacidades cognitivas básicas, ¿no? A través de una prueba que la realiza un neuropsicólogo, que lleva aproximadamente 1 hora o 1 hora y pico de duración. Esa es la otra pata grande de la evaluación. O sea que se complementan las imágenes y esta otra prueba. Claro. Y vos sabés que lo habrás visto, ¿no? Viste que esta nota del diario El País, titular, ¿no? Lo leo tal cual. Hallan que consumo regular de cannabis de farmacias puede producir disminución de la función cerebral, ¿no? Se viralizó bastante en redes, incluso mucha gente lo compartió, esta nota del diario El País. ¿Podemos decir que el título ese como el llamador es correcto? O sea, la principal conclusión dirías que viene por acá, o le pondrías algún matiz. Por ahora es correcto. No podemos ir más allá porque por ahora tenemos resultados preliminares que son solamente de un grupo con un cannabis con una potencia tradicional, digamos, que es la que existe desde hace muchos más años y que se ha estudiado más, que es inferior al 5%. En la medida que tengamos el otro grupo y podamos hacer correlaciones con la potencia del cannabis, etcétera, podremos tener otros resultados y se podrá ir de alguna manera llevando ese objetivo a aspectos más específicos. Pero por ahora eso es correcto y eso no es ninguna novedad. Bueno, mucha gente fue por el lado irónico diciendo, bueno, que la marihuana causa un deterioro cognitivo, se sabía. Pero se sabía, claro, porque dentro de todo la marihuana no deja de ser una sustancia muy difícil de conseguir. En otros países del mundo es prácticamente imposible. Incluso tengo entendido que a los científicos les cuesta también, ¿viste?, desarrollar este tipo de investigaciones. ¿Qué tan estudiado estaba esto antes de este análisis particular? Por eso digo que no es una novedad, porque ya existían reportes previos, una cantidad de reportes previos, a través de imágenes parecidas a las que nosotros hacemos, a través de estudios cognitivos como los que también hacemos, que demostraban que los usuarios de cannabis fallaban, sobre todo en atención, en memoria, en función ejecutiva, en general de forma moderada, no demasiado severa como una persona con demencia, es porque pueden funcionar correctamente en su vida diaria, mayormente, dependiendo de la severidad del consumo, lógicamente, pero son hechos que se han replicado varias veces en la literatura. El problema de todo esto es la correlación entre qué es lo que usan estos usuarios y cuáles son los efectos que se producen. Y eso es lo que no podía hacerse o era muy difícil de hacer cuando las sustancias estaban prohibidas o catalogadas como ilegales.
¿Por qué? Porque era difícil acceder al cannabis que estaban consumiendo los usuarios. Que un mismo grupo consumiera el mismo cannabis, por ejemplo. Claro, es imposible que vos juntaras a 20, 25 personas que consumieran exactamente el mismo cannabis. Claro. Prácticamente imposible. Los efectos agudos sí. ¿Por qué? Porque se les administraba a los voluntarios el cannabis que los investigadores traían y así veían cuál es. Pero el efecto crónico repetido es muy difícil de estudiar, porque inclusive cuando en la estrategia de que el usuario traiga su planta y se analice, hay una variabilidad muy grande entre uno y otro, dependiendo de la fuente de donde proviene esa planta, y dentro de la propia fuente, a su vez, probablemente se reciben plantas que con el tiempo también van variando. Entonces, la variabilidad de la muestra en ese sentido es muy grande. Claro, y que es muy fiable. O sea, esto es lo que ofrece, la garantía que ofrece el marco regulatorio, ¿no? Que vos podés estudiar una determinada sustancia que sabés qué composición tiene y relacionarla, esa composición, con los efectos que después ves. Y eso es lo más novedoso de este proyecto, poder estudiar un cannabis que es legal y que sabemos que contiene. Me quedó sobre el grupo estudiado. ¿Qué frecuencia de consumo tienen? Bueno, la frecuencia de consumo es bastante variable en los usuarios, pero bueno, hay desde un consumo de 1 o 2 veces por semana hasta todos los días. Y en esta muestra inicial había un consumo semanal de entre 2 gramos y más de 20 gramos. Es bastante variable. En promedio estaba cerca de 10 gramos. Y bueno, la frecuencia era varios días a la semana, ¿no? Claro. Que afecta Nico, el sistema de recompensa, es lo que se llama el sistema de recompensa, es lo que decías vos recién. Exactamente. En la práctica, en la diaria, en la cotidiana, ¿cuáles son esos efectos? Bueno, ahí hay que distinguir un poco lo que es el proceso de la generación de la dependencia a una sustancia. Todo consumidor no es un adicto. El hecho de que no sea un adicto no quiere decir que no haya cierta modulación de las estructuras pertenecientes al sistema de recompensa. Cuando esa modulación es mayor, cuando ese sistema está muy disregulado, entonces eso va en paralelo con el establecimiento de una dependencia a una sustancia psicoactiva, y no solamente a una sustancia psicoactiva. Esto pasa con la adicción al juego, con la adicción al celular y las redes, con la adicción a lo que sea. Hay un estudio, recuerdo de hecho, en adictos a cama solar, en el cual se estudiaban los circuitos del sistema de recompensa y aparecía una disfunción de esos circuitos cuando los sujetos se metían adentro de la cama solar verdadera y no adentro de la cama solar simulada, que era igualita, con la luz, con el calor, pero no había rayos ultravioleta ni o sea que excelente estudio, ¿no? Es muy bueno ese estudio. Muy bueno el diseño del estudio. ¿Y pudieron avanzar también en esa parte de cuánto genera dependencia de cannabis? Bueno, tenemos algunos datos porque los usuarios tienen escalas, pero no están analizadas todavía. Y no es un criterio de inclusión que los sujetos sean dependientes. De hecho, probablemente la gran mayoría, si no todos, la gran mayoría de los sujetos incluidos no tienen criterios para uso problemático de cannabis, ¿no? Son gente con un uso recreativo, que a veces tiene un uso frecuente, pero que no necesariamente son adictos al cannabis. Por mucho tiempo la percepción popular era que la marihuana no generaba adicción. ¿Vos pensás que esa máxima de que la marihuana no genera adicción es controvertible? No, eso no es cierto. No es cierto. O sea, es una falsedad. Sí. O sea, la marihuana puede generar adicción. Esa adicción depende, ahí entraba en si tú llamabas sustancia adictiva a la que genera todo un síndrome de abstinencia físico. El ejemplo es la heroína y todos los opioides en los cuales vos te puedes llegar a morir en un síndrome de abstinencia, porque tu físico manifiesta una cantidad de síntomas que hay que tratarlos médicamente. Pero en este caso son sustancias que producen, sí, una dependencia, pero más de corte psicológico, en el cual el individuo experimenta disforia, ansiedad, depresión, una cantidad de sensaciones que lo hacen sentir mal y lo llevan a perpetuar el consumo. Lo que sí es cierto que el poder adictivo del cannabis es mucho menor al de otras sustancias. Si lo comparamos, por ejemplo, con los opioides o lo comparamos con la pasta base de cocaína,
el poder adictivo es mucho menor. Hay un porcentaje de gente menor que se hace adicta con respecto a otras drogas más pesadas, ¿no? Vos en esa nota... No, sí. No, pues te iba a decir, vos en esa nota del diario El País, por ejemplo, haces un poco un resumen de cuál sería el deterioro cognitivo, ¿no? Y ahí mencionás, ¿no? Lo voy a citar tal cual, ¿no? Dice, disminución de la función cerebral en áreas de la corteza frontal y los lóbulos temporales que forman parte del llamado sistema de recompensa, lo que mencionaba el Sapo, y después decís, están implicadas la cognición, el procesamiento emocional y el comportamiento, ¿no? Pero más allá de la conducta adictiva, ¿en qué otras cosas, digamos, que podés decir que está comprometido la cognición de la persona? Más allá de que le puede generar o no una adicción, ¿en qué cosas cotidianas comprobamos que afecta? Bueno, el tema es que esas mismas regiones del cerebro que se encargan de la regulación de los núcleos dopaminérgicos que se llaman, donde actúa la dopamina, que están involucrados en el sistema de recompensa y en la adicción, esas mismas regiones también son regiones vitales en la cognición, sobre todo en el humano, en el ser humano. Y ahí asientan funciones cerebrales como las que estábamos hablando, ¿tá? Como la atención, la memoria, la función ejecutiva. O sea, esas funciones básicas de la cognición, al fallar por el consumo repetido de la droga, esos circuitos terminan produciendo una disminución en el rendimiento intelectual del sujeto en esas áreas, ¿no? A su vez, el lóbulo frontal no solamente participa de lo que es en forma cruda cognición, sino que también todo lo que es el comportamiento, que de alguna manera forma parte, pero no es exactamente lo mismo, también está regulado por el lóbulo frontal. La expresión correcta de las emociones en un contexto dado, el procesamiento emocional adecuado frente a una determinada situación o circunstancia. Siempre se habló de la inhibición, ¿no? En el alcohol es muy conocido que el control inhibitorio, frontal. La capacidad de decir, bueno, esto no, esto está mal, el juicio moral, esto no lo voy a hacer. La impulsividad, el control de los impulsos, de la agresión, el control de la agresividad. O sea, el comportamiento socialmente adaptado también reside en áreas pertenecientes al lóbulo frontal y mucho en áreas que conectan con el sistema límbico, porque es el centro donde se generan las emociones. Entonces hay conexiones recíprocas muy importantes entre esas áreas del lóbulo frontal, que están sobre todo en el piso del lóbulo frontal, arriba de nuestros ojos, y en la parte medial, digamos, si separaras al medio los dos lóbulos, ahí en la pared interna, esas áreas que tienen un papel importante en el establecimiento de la dependencia a sustancias, tienen también un rol esencial en el comportamiento social y en todas estas funciones que estábamos hablando, ¿no? Hablábamos que, digamos, en esa primera parte del estudio, el hecho de que detectaran que se daba deterioro cognitivo en cannabis con bajo THC, eso no reviste una mayor novedad. La novedad en todo caso venía a partir de que la regulación había habilitado acceder a este tipo de cannabis estudiado. La otra pregunta estaba en la correlación a mayor nivel de THC, si cambiaban o no los efectos. ¿Esa parte del estudio todavía no está pronta? Todavía no llegamos a un número de sujetos suficiente, estamos un poco por abajo de 20. Necesitamos más de 20 para hacer análisis estadísticos. No se puede adelantar con entonces todavía no exploré ni siquiera esos sujetos, no los comparé con los voluntarios y no sé cuáles son los resultados. Hay algunas investigaciones al respecto que orientan a que la potencia del cannabis produce mayores alteraciones, pero mucho menos que para el cannabis de baja potencia, que está mucho menos estudiado. Entonces estos resultados van a ser de alguna manera más novedosos y todavía son un poco inciertos también, porque la modulación de estos circuitos es común a todos los procesos adictivos, ¿tá? Y es común a las sustancias psicoactivas, más allá de que exista o no exista una adicción de por medio. En mayor o menor medida se está afectando la función de esos circuitos. Y nosotros nos encontramos con que hay de repente un perfil en las áreas bastante parecido en los usuarios dependientes de pasta base que en usuarios dependientes de cannabis o en usuarios dependientes de opioides o de éxtasis, y esto está replicado en la literatura.
falla un sistema. Y ese sistema, que falle ese sistema, no quiere decir que esté dañado para siempre. Esto es algo muy importante. No estamos hablando de daño cerebral crónico irreversible. Estamos hablando de que introducimos un neuroquímico nuevo en el cerebro, o no nuevo, pero en exceso, y eso produce una modulación de todos los circuitos que regulan ese sistema. Entonces, ahí se produce un desbalance, o una modulación, o una neuroadaptación en circuitos cerebrales que puede llegar a ser reversible si se retira el consumo por un tiempo suficiente. ¿O no está estudiado? Hay evidencias, sí, hay evidencias. Todavía no son suficientes. ¿En qué grado las cosas son reversibles? Para algunas drogas se sabe más que para otras. Para el caso de la pasta base de cocaína, por ejemplo, nosotros estudiamos a sujetos en abstinencia, y la realidad es que muchas de las alteraciones que se ven durante el consumo tienden a revertir. Es decir, que si el sujeto logra mantenerse lejos de la droga por un tiempo suficiente, en general vuelve a tener un funcionamiento relativamente normal. No son casos perdidos, como decía la vez pasada, no son casos perdidos. Son casos más perdidos, o si se quiere, entre comillas, perdidos, porque la potencia, el poder adictivo es tan grande que casi ninguno sale. Claro. Ese es el problema. Pero si logran abandonar la droga, esos individuos funcionan bien. El riesgo para el individuo y para la sociedad está en el consumidor activo, en el adicto que está consumiendo. Bueno, capaz sobre ese tema, si te parece, hacemos una breve tanda y te preguntamos, porque el estudio, y por lo pronto notas como esta que te mencionaba el diario El País, generó ciertos, no te diría revuelo, pero generó cierta repercusión a nivel político y como un repensar, viste, las políticas vinculadas a la marihuana. Capaz hacemos una tanda y a la vuelta te preguntamos un poco cómo viste vos esa reacción y qué te generó. Bueno. Fácil se impone. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Rodolfo Ferrando, que es por este estudio, ¿no?, que tiene que ver con los efectos que tiene en la función cerebral el cannabis. Y habíamos dejado en el capítulo de las repercusiones del estudio, porque en realidad sale el estudio, tiene por ejemplo difusión en algunos medios, uno de ellos, por ejemplo, el diario El País, y generó bastantes repercusiones políticas, ¿no? El tema del cannabis, las políticas públicas y la seguridad del cannabis y la salud siempre estuvieron en el debate público. Bueno, a partir de este estudio, por ejemplo, Lorena Quintana, la candidata a vicepresidenta de Cabildo Abierto, compartió la nota del diario El País, que consigna los resultados, y escribió lo siguiente, lo leo textual. Aún no sabemos el daño, en mayúsculas, que hace el cannabis, pero lo vendemos en farmacias como algo positivo. Los estudios son con dosis bajas del principio activo y ya se evidencia el daño. Solo en el Reino del Revés se festeja que se vendan dosis más altas en diciembre y que pegue más. ¿Qué te parece estas repercusiones que se dieron políticas, donde a partir del estudio mucha gente ya está sacando conclusiones de, bueno, si habría que modificar o no la política pública vinculada al cannabis? ¿Vos ves que el estudio tiene, digamos, unas conclusiones que habilitan a sacar ese tipo de razonamientos y ese tipo de propuestas de cambiar la forma en que manejamos el cannabis en farmacias? De hecho, cuando este proyecto se presentó, estos tipos de proyectos de investigación tienen dentro de los diferentes párrafos que uno va incluyendo, generalmente un espacio, un apartado, en el cual uno explica o propone cuáles pueden ser los impactos esperados del proyecto, inclusive los impactos en la población involucrada, los impactos a nivel social o los impactos para el Estado. O sea que todo eso estaba planteado como una alternativa, está planteado. Es posible que si el proyecto culmina en su totalidad, haya herramientas que puedan ser utilizadas para mejorar políticas públicas. Para, decir, vamos a elegir esta variedad de cannabis y no esta otra, para educar a la población, para de alguna manera intentar que el usuario haga una libre elección, sabiendo cuáles son los efectos beneficiosos y negativos que puede tener lo que consume,
informar a la gente para que la elección después sea libre. La idea no es prohibir a nadie. Yo creo que eso no funcionó y estoy de acuerdo en que no funciona, y personalmente me estoy metiendo en política, pero yo estoy de acuerdo con la regulación del cannabis. Lo que me parece es que en paralelo hay que aprovechar esa circunstancia para educar a la población. Eso te proporciona un marco ideal para educar, porque vos podés hablar abiertamente del tema y desde el Estado podés tener gente que proponga material, que lo ponga a disposición de la gente, que eduque y que de esa manera se vaya hacia un consumo mucho más responsable, a moderar ese consumo y, por supuesto, a bajarlo si es posible, ¿no? Tomar decisiones en función de evidencia, básicamente. Pero claro. En el origen de este proyecto está justamente el rol que juega el CBD como atenuante de los efectos adversos del THC. ¿Se puede definir de alguna forma eso? Sí. Esto, en definitiva, esta investigación también va a poder permitirle a los productores del cannabis que se vende a nivel estatal darle la posibilidad de que manejen variedades que sean menos nocivas, justamente por las dosis de CBD que tienen que incluir, ¿o no? La evidencia que hay hasta ahora parecería indicar que sí. En otras hay publicaciones al respecto, como te comentaba hoy fuera del aire, en las que se han puesto en evidencia efectos antagónicos del CBD y el THC, sobre todo en algunos aspectos en los que el THC puede ser negativo, ¿no? Que no van solo hacia lo cognitivo, sino que hay mucho también en cuanto a la psicosis, y hay otro tipo de trabajos científicos que demuestran algo que también puede intuirse por el uso medicinal del cannabis, ya que la enorme mayoría del cannabis medicinal es CBD. Es CBD puro. Muchas veces si no contiene al componente psicoactivo que es el THC. Si bien el THC tiene sus usos medicinales, la mayoría del cannabis medicinal viene por el lado del CBD. Claro, reformulo la pregunta. Cuando estén los resultados completos, ¿podría eventualmente modificarse la regulación y que incluya, por ejemplo, que el cannabis que vende el Estado uruguayo incluya determinado porcentaje de CBD? Es posible, es posible que en realidad una investigación sola tampoco hace a la evidencia, ¿no? Es necesario en la ciencia en general que los resultados se repliquen y después eso se agrupa, se analiza en conjunto, se publican lo que se llaman revisiones sistemáticas, metaanálisis, que llevan a, promediar todos los resultados de las investigaciones publicadas y así termina por aparecer una tendencia clara hacia un hecho, ¿no? Cuando un hecho es contundente, rápidamente hay investigaciones que lo replican y empieza generalmente a tomarse como una realidad, pero nunca se basa en un trabajo solo, ¿no? Bien. ¿Cómo siguen después de ahora? ¿Tienen que cerrar el caso con los casos de THC más elevado y después se cierra la investigación o ya tienen líneas pensadas para seguir? Tenemos trabajos, sí, pensados, tenemos pensado utilizar otras herramientas. Yo estoy en el CUDIM también, a cargo del área de neuroimagen funcional y ahí disponemos de un resonador muy potente, disponemos de los equipos PET que tiene el CUDIM, otros trazadores de imagen molecular que pueden ver diferentes receptores en el cerebro, y trasladar esta línea de investigación al CUDIM es una de las cosas que tenemos pensado desde ya. Estamos compartiendo además trabajo con otras instituciones. Estamos trabajando con psicólogos como Paul Ruiz, del que hablábamos hoy, por ejemplo, con gente de las básicas como Cecilia Escorza, en las cuales tenemos también proyectos en común, gente de Facultad de Química, como Carlos García, que es el que nos analiza las plantas, hay una cantidad de posibilidades que se abren a punto de partida de esto, ¿no? Este es el primer proyecto, digamos, grande que tenemos y la primera vez que recibimos financiación en el tema, pero por supuesto que está pensado seguir adelante. Y no quiero dejar colgado algo que se habló recién, que fue la palabra daño. La palabra daño no es una buena palabra en este caso, porque el daño tiende a asociarse a algo que ya no tiene recuperación, que no es reversible.
Por eso hoy hablábamos de lo que es la modulación de circuitos cerebrales que producen estas sustancias. Son adaptaciones de los circuitos neuronales que se producen por la entrada de una sustancia psicoactiva nueva o el aumento de alguna que ya está en el cerebro, como la dopamina, por ejemplo. Eso induce cambios, amortiguaciones de alguna manera, por un lado, y por otro lado desajustes que llevan, por un lado a establecer el condicionamiento y la conducta adictiva y a la falla cognitiva, pero que no dejan de ser en una buena medida reversibles si el usuario deja de consumir. Y hay evidencias de esto en la mayoría de las sustancias, lo cual no quiere decir que no exista nada de daño a largo plazo. El concepto es que en general el daño a largo plazo lleva más tiempo. Para que sea irreversible, generalmente el perfil del consumidor que ya tiene trastornos que no revierten es el de un usuario que ya lleva décadas de un consumo relativamente intenso, que generalmente es policonsumidor y que, bueno, al cabo de varias décadas por más que abandone el consumo, no vuelve a su estado intelectual previo. Pero la mayoría de las veces, si se logra abandonar el consumo por un periodo suficiente, que generalmente es prolongado, y ahí está la gran dificultad, el individuo puede llegar a una situación funcional similar a la que tenía previamente. Bien, muy interesante. Rodolfo Ferrando, del Centro de Medicina Nuclear e Imagen Molecular del Hospital de Clínicas. Muchas gracias de nuevo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Fácil desviarse.